El trabajo en México. En el México antiguo, en los antiguos pueblos, los talleres artesanales eran costumbre en algunas partes del sureste de México. Hernán Cortés manifestó lo siguiente: en los mercados y lugares públicos de Tenochtitlán, las personas, trabajadores y maestros de todos los oficios esperan ser alquilados por sus jornales. Bernardino de Sahagún señala que el trabajo en las diferentes artes y oficios primero se es aprendiz y después maestro de muchos oficios. Bartolomé de las Casas menciona que la artesanía destaca las habilidades de los indios. En las actividades que realizan demuestran su gran ingenio y destreza en las artes manuales. Los cronistas e historiadores afirman que no existen datos que conduzcan a determinar las posibles formas de jornada, de salario y demás condiciones relativas a la prestación de servicios. Los sistemas de trabajo en la Nueva España. La esclavitud de los naturales de América niega el carácter de un sujeto capaz de poseer bienes patrimoniales y autorizar su venta como cosa. Para favorecer este comercio se argumentaba que los esclavos pasarían a ser una propiedad y que se les podía enseñar la fe cristiana. Las fuentes de esclavitud durante las primeras generaciones de la Nueva España son los esclavos desde antes de la conquista, los prisioneros tomados en una guerra justa, y los indios, que también eran destinados a las minas, labranzas, ganadería y otras faenas duras. Todas esas eran formas de trabajo y servicio gratuitas, porque no había que pagar salarios. En las encomiendas se tenía la idea que los indios, por ser vasallos, debían pagar tributo, dando así su trabajo personal, de manera que tampoco era una forma remunerada. La corona solicita al virrey don Luis Velasco enfrentar en la Nueva España el problema que planteaba la reforma de las instituciones que habían venido suministrando la mano de obra a partir de la conquista. Ya los indios se alquilan para trabajar en labores de campo y obras de la ciudad. El trabajo es una actividad libre con derecho a paga. Será moderado y no debe excederse. Si los indios no acuden voluntariamente, el poder público ordenaba a que se entregasen a los colonos que lo necesitaran. Si no trabajan sus tierras o talleres de artesanía, debían prestar servicio remunerado a los colonos. Se les pagaba medio real al día, que fue aumentando a un real a los peones y 2 a los oficiales que conocían un oficio. En el año de 1601 y 1609, las cédulas reales impusieron el trabajo voluntario y se puso fin al alquiler forzoso. A partir de ese momento histórico de 1632, el indio podía acudir a las plazas y ofrecer libremente sus servicios al hacendado, industrial o comerciante. Los obrajes son el antecedente de la fábrica actual, donde existió una dura servidumbre. En la industria de los obrajes se consumían las lanas de las grandes fincas de ovejas y se fabricaban algunas clases que vendían en el país. Los trabajadores vivían encerrados, generalmente eran retenidos por el sistema de deudas. De esta manera, se les adelantaban pequeñas cantidades de dinero que el trabajador gastaba en pocos días, y al quedar como deudor se les encerraba en el taller con pretexto de hacer trabajar para pagar la deuda. Los talleres parecían una oscura cárcel, donde las puertas estaban cerradas y no se permitía salir a los trabajadores. Los que estaban casados solo los domingos podían ver a su familia. Las condiciones del obraje eran insalubres y los trabajadores recibían maltrato. La corona española nunca se preocupó por mejorar las condiciones de trabajo de los obrajes. Los estatutos y reglamentos tuvieron las características y rigideces peculiares del corporativismo, decididamente por la escala gremial a partir del aprendiz, oficiales y maestros propietarios del taller u obraje. En la Nueva España, las corporaciones de oficios estuvieron regidas por las ordenanzas de gremios para controlar mejor la esclavitud de los hombres. El sistema de los gremios ayudó a restringir la producción en beneficio de los comerciantes de la península. Un aprendiz iniciaba en el oficio y tenía la intención de desarrollarlo. Firmaba un contrato de aprendizaje para entrar al gremio, donde su maestro se comprometía a ejercer como tutor y profesor, teniendo la obligación de enseñarle a trabajar y proporcionarle una compensación económica por ello. El oficial tiene unos años en el oficio. Sigue acumulando experiencia con la finalidad de ascender al rango más elevado. Tiene la tarea de supervisar a los aprendices, revisar sus tareas oficios y responder jurídicamente frente a ellos cuando fuera necesario.
Los maestros son la categoría más alta del gremio y para llegar a ser se debe pasar un examen. Al aprobarlo, se ganaba el derecho de abrir un negocio propio, aceptar trabajos y utilizar sus propias formas de comercialización. También son los responsables de la formación de los aprendices o discípulos. El predominio de los talleres artesanos se extendió durante la época de la colonia, parte del periodo de independencia y la reforma. Durante el porfirismo se inicia el proceso de industrialización en México. Son las constituciones que se encargan del trabajo. En su contenido se observa el origen y la evolución de las instituciones en el país. Los siguientes textos tienen trascendencia para el trabajo y su organización. La Constitución de Ignacio López Rayón dice que quedan abolidos los exámenes de artesanos. En los sentimientos de la nación de Morelos, en el artículo 12, señala se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. En el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos. En el plan de independencia de la América Septentrional, todos los habitantes del Imperio Mexicano, sin otra distinción de su mérito y virtudes para optar por cualquier empleo. En el Congreso Constituyente de 1856-1857, todo hombre es libre de abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto y para aprovecharse de sus productos. En la Constitución de 1917, se eleva el rango a nivel constitucional del trabajo y su organización. El artículo 123 representa la dignidad humana de quienes realizan sus mejores esfuerzos al servicio de la economía. La Constitución de 1917 elevó el rango a nivel constitucional del trabajo y su organización. El artículo 123 representa la dignidad humana de quienes realizan sus mejores esfuerzos al servicio de la economía. En el Congreso Constituyente de 1856-1857, el derecho al trabajo libre es una exigencia del hombre porque es una condición indispensable para el desarrollo de su personalidad. La esclavitud del trabajador no debe existir entre nosotros. Él debe disponer de sus brazos y de su inteligencia del modo más amplio y absoluto. Ni la ley, incapaz de proteger para estimular el trabajo, ni el amo, exigente en sus pretensiones, ruin en el salario y tal vez despótico en su conducta, podrán hacer abdicar al hombre de su libertad para ejercer su industria según su propio interés. En el Congreso Constituyente de 1916-1917, el proyecto de Venustiano Carranza aportaba muy poco a favor de la clase trabajadora. Solamente la adición al artículo 5 referente al contrato de trabajo por un periodo no mayor de un año. Iniciativas de reforma en las que propusieron algunas normas concretas a favor de los trabajadores, como incluir en el artículo el principio de la jornada máxima de 8 horas, prohibido el trabajo nocturno de las mujeres y de los niños y consignó el descanso semanal. La incorporación de los derechos sociales en el texto de la Constitución Mexicana de 1917 fue realizada por la Asamblea Constituyente de Querétaro. Los derechos sociales nacen de los reclamos y exigencias del pueblo después del movimiento armado de la Revolución de 1910. Los derechos sociales fueron una conquista de la clase trabajadora frente al capital y al Estado liberal burgués. Por primera vez en nuestra ley constitucional, con el artículo 123, se establecen los cimientos de una legislación de trabajo inspirada en principios de elemental justicia y en razones de humanidad. La situación actual del trabajo en México plantea modificaciones permanentes en la estructura de las empresas y su organización a los ciudadanos. Su rol en el Estado es como regulador y fiador de objetivos de empleo, salarios y condiciones de trabajo. Prevalecen las contrataciones temporarias a tiempo parcial y continúa la escasez de puestos de trabajo y con ellos un desempleo estructural permanente. El trabajo y el derecho que lo regula ya no puede ser lo que fue. Tampoco es aceptable el que sea un precario conjunto de reglas e instrumentos que subordinen la equidad social de las necesidades de la eficacia económica. La globalización lo ha transformado.
Por eso la necesidad de crear una nueva perspectiva y dinámica para resolver los conflictos no solo entre el capital y el trabajo, sino frente a nuevas tecnologías y cambios estructurales. La situación actual del trabajo en México es ciertamente precaria, dado que la mayor parte de los trabajadores recibe ingresos muy bajos o no percibe ninguna remuneración. Las prestaciones sociales son privilegio de una minoría de los asalariados y una parte considerable de ellos se emplea mediante contratos verbales. Las políticas actuales del trabajo han dejado claro que son insuficientes para la magnitud de los problemas existentes. Es necesario reestructurar las políticas económica y social del país para que la generación de empleo sea el centro de dichas políticas y no solo un producto esperado del crecimiento y la estabilidad macroeconómicos.